es un registro histórico como expresión de la sociedad, como desarrollo del conocimiento y la libertad de las personas. Investigaciones, historias frescas, entrevistas, debates, opiniones, información oportuna y atractiva. Frente a Frente, el programa de debates referente en Honduras. Renato Álvarez escribe la historia del periodismo en Honduras cada mañana. Frente a Frente, lunes a viernes 7 de la mañana por Canal 5, El Líder. Somos tu gran compañía. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente esta mañana. Invité al vicepresidente del Congreso Nacional de la República, Hugo Noé Pino, pero Hugo tenía agenda. Hugo siempre ha sido muy receptivo a nuestras invitaciones y lo hice porque él estuvo en un evento del Fondo Monetario y del Banco Mundial recientemente en Washington, donde estuvieron, entre otros, funcionarios públicos como la presidenta del Banco Central, que fue invitada, pero Rebeca nos dijo que quiere estar sola, Rebeca Santos, y en efecto la vamos a invitar y sola. Generalmente los presidentes del Banco Central asumen esa actitud cuando están, que quieren venir solos. Lo mismo me pasaba con Wilfredo Cerrato, que en todo caso se hacía acompañar de otros funcionarios, y así varios presidentes del Banco Central. No la critico, quiere estar sola, pues esperemos que esté sola esta semana doña Rebeca Santos, presidenta del Banco Central. He escuchado a José Luis Moncada pidiéndole públicamente que comparezca ante la prensa y que dé a conocer su política en torno a lo que ya manda la ley para el Banco Central de Honduras. Lo he visto, a menos que sean tuits clandestinos, pero no son suyos, ya los he certificado. Buenos días, Renato. No, son míos y yo se lo he dicho personalmente a Rebeca, que es importante que después de 9 meses el gobierno de la República, a través de la institución correspondiente, ponga al día a los hondureños de la política monetaria en una crisis mundial de inflación y ya en inicio de una recesión. Me alegro que le haya aceptado la invitación, yo se la hice para mi programa, pero independientemente creo que a cualquier programa la presidenta del Banco Central es una mujer con mucha capacidad y creo que va a ser oportuna su participación. Bueno, ¿no la tiene para mañana entonces? No. Ah, bueno, entonces... Ella lo prefirió usted, pero... Me voy a adelantar, no. No, esto más. Me gustaría invitarlo cuando ella venga. Con gusto. Me gustaría invitarlo para que juntos le hagamos la pregunta. Ya él en una posición de moderador como director del dato. Y también siempre es un honor contar con la participación del director del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, don Mauricio Díaz Burdet. ¿Qué tal, Mauricio? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, también es un privilegio y una gran satisfacción y honor estar acá en su programa y estar, digamos, bajo la coordinación suya, que me parece un periodista ejemplar y que nos permite ofrecer pues criterios con absoluta libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, viniendo de usted esas palabras realmente que me satisface y me conmueve. Muchas gracias. Pues nosotros hemos preparado algunas notas, al menos una nota en torno al tema central. Y tenemos una pregunta que lanzarle al público hoy, porque el Fondo Monetario Internacional recomienda a los gobiernos agarrar el timón ante la crisis que se viene. Ya le vamos a citar textualmente. ¿Recuerda esa frasecita usted? Claro, Renato, es interesante. Yo creo que la visita donde Mauricio también participó en Washington
Yo fui invitado y agradezco al Fondo Monetario, al Banco Mundial y además al Instituto Internacional de Finanzas, que es el que realmente consolida unas conferencias muy interesantes en mi calidad de funcionario de Próspera, a quien ellos reconocen como un modelo interesante de desarrollo para el mundo y para el país particularmente. Yo le diría que fue oportuno que el Fondo Monetario dijera que los gobiernos, sobre todo de los países que están en desarrollo, como nosotros, tienen que tomar el timón muy fuerte, porque lo que se viene es algo que se dio hace 30, 40 años, pero con unas condiciones más explosivas por lo que tenemos en la situación global. Y yo creo que Mauricio va a abundar porque participó allá también en estas reuniones. Fue una alerta oportuna, creo yo, para nuestros países, lo que hizo la directora del Fondo Monetario, el director del Banco Mundial y la gente del instituto. Estuvieron economistas de primer nivel, premios Nobel de Economía, secretarios de Hacienda, secretarios del Tesoro, de todo el mundo, y realmente fue una reunión que nos dejó muy buen aprendizaje y sobre todo sacar conclusiones para lo que el país debe hacer. Porque creo que Mauricio y yo estamos interesados sobre todo en Honduras. Bueno, y yo le voy a sugerir a usted también participe con sus comentarios. Ya a partir del miércoles tendremos a una excelente comunicadora trasladándole esos mensajes que usted envía al programa. Pero hoy quisiera destacar como titular una pregunta. ¿De qué manera va a agarrar ese timón del que habla el Fondo Monetario Internacional el gobierno hondureño para mitigar la crisis que se nos viene? No está oficialmente, ya lo vamos a consensuar en los próximos segundos con la producción. Pero el Banco Mundial y el Fondo Monetario sobre todo ha advertido que va a aumentar la inflación. Y precisamente ya el viernes nosotros en unos trabajos que presentábamos en TN5, la gente se quejaba del precio de los productos. Pues lo que nos están diciendo es que usted llegará a comprar productos y ese dinero no le va a rendir. Ese dinero no le va a rendir. Se estaba quejando usted del precio de los granos, del precio de los huevos, del precio de la carne y en fin, de centenares de productos que son básicos. Antes de escuchar a don Mauricio Díaz Burdet, he aquí la nota introductoria para entender bien la temática que hoy vamos a abordar con estos dos distinguidos profesionales de las ciencias económicas. El propio Fondo Monetario Internacional recomendó a los gobiernos mantener la mano firme en el timón ante los nubarrones que se avecinan en la economía mundial con un impacto de la inflación que traerá graves consecuencias en la población. Significa es que por esta inflación se reduce la demanda de muchos de los productos que nosotros exportamos y que como el resultado de eso pues también se va a reducir la producción y eso puede resultar en disminución de empleos. Entonces, bueno, lo que cualquier gobierno debe hacer es tener esa claridad y ante ese entendimiento del problema pues tener una política que esté lista para tratar de contrarrestar el impacto negativo de ese problema. Sobre este tema, el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, dijo que se vaticinan tiempos difíciles, altas tasas de interés, elevada inflación y mercado cambiario inestable. Hay que pensar muy bien, cómo es la estrategia de financiamiento hacia adelante, porque el dinero se está volviendo más caro y a medida que pasa el tiempo, obviamente también viene una inflación externa, que no es culpa nuestra, ¿verdad? Una inflación global, que eso también afecta a los más pobres, ¿verdad? Porque la inflación es un impuesto a la gente más pobre y a eso me refería con tiempos difíciles. En el gobierno están claros que deben buscar la forma de mantener la inflación controlada y sobre todo que la población tenga acceso a los insumos básicos. Por eso plantean que el campo sea el motor de una economía autosostenible para garantizar seguridad y soberanía alimentaria. Lo que se tiene que hacer es fortalecer el campo hondureño, a la producción del campo hondureño y una producción que además vea más allá del modelo de agroindustria y que vaya también al pequeño productor, al campesino, la campesina hondureña que con tierra puede producir muchos alimentos, no solamente para la subsistencia, sino que también para venderle al mercado nacional.
El cardenal Óscar Andrés Rodríguez envía un mensaje no solo a los que gobiernan, sino a todos para solidarizarse con los que menos tienen. No se puede seguir una economía que, como nos ha dicho el Papa Francisco, mata, sino que tenemos que desarrollar una economía de solidaridad, de saber compartir, y es mejor ganar un poquito menos, pero ganarlo con el bien. Actualmente la inflación en el país cerró en septiembre con un 10.5% interanual, según el Observatorio Económico de la UNAM, situación que ha disparado el precio de los alimentos. Bueno, a partir de todo esto, la pregunta de hoy en Frente a Frente, ¿tiene el gobierno una política de mano firme en el timón para enfrentar la crisis económica que nos advierte el Fondo Monetario Internacional? Crisis que ya las estamos viviendo y es mundial, pero el panorama que nos presentan ya para el 2023 a los economistas les preocupa. A uno que no es economista, pero que solo ve la situación por la forma, cuando va al mercado, a la pulpería a comprar, y que el dinero no le ajusta, ya tiene las alarmas. No digamos los economistas como Mauricio, que estuvo en ese foro y en el que se nos advierte que los problemas van a agudizarse ya a partir del próximo año, por lo tanto que hay que tomar el timón con mano firme, es la sugerencia que hace el fondo a los gobiernos. Por eso la pregunta, ¿tiene el gobierno una política de mano firme en el timón para enfrentar la crisis económica que nos advierte el Fondo Monetario Internacional? Es la pregunta que está en pantalla, y me dice la producción que primero vayamos a la pausa y enseguida tendremos la respuesta ya inicial de don Mauricio Díaz Burdet esta mañana junto a José Luis Moncada. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El PDF de tunota.com, este lunes, narcos rehabilitan pistas de aterrizaje en 15 días máximo. Las organizaciones narcotraficantes reaccionan de forma estratégica a las destrucciones ejecutadas por las Fuerzas Armadas a puro explosivo. Solo aplanan los terrenos que son relevantes para sus operaciones de trasiego. Es decir, lo que yo entiendo de la nota es que Tu Nota hoy nos dice que hoy la autoridad puede destruir una pista, pero que en 15 días, a lo sumo, los narcos las rehabilitan. Pueden abrir esos tremendos cráteres que se reflejan en la portada del PDF de Tu Nota. Mire qué hoyo. Y en 15 días ya tienen aplanada la pista. Otro titular de este lunes, Pueblos Sin Fronteras denuncia deportaciones. México no quiere reconocer a más de 800 hijos de migrantes hondureños. Y Mundial de Qatar 2022 está a la vista. Ya a mediados de noviembre comienza el Mundial de Fútbol en Qatar. A esta hora habrán partidos. No, todavía la empresa no nos traslada la agenda si algunos partidos se transmitirán a la hora de Frente a Frente. Bueno, estamos pendientes de eso. Pero el hecho es que el Mundial de Fútbol, donde no estará Honduras, pero estarán otras y magníficas selecciones, comienza ahora en noviembre y termina un poquito antes de la Navidad. Hay más titulares en el PDF de Tu Nota. Usted puede entrar para verlos. Y también, si quiere leer el contenido, pues lo primero es entrar a tunota.com, titulares por cortesía del Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, decía don Rodolfo Pastor que deben tener una política para enfrentar esta crisis en la que estamos y que se agudizará en la medida que se acerque el 2023.
deberían ya tener esa política. Por eso el titular de hoy: ¿tiene el gobierno una política de mano firme en el timón para enfrentar la crisis económica que nos advierte el Fondo Monetario? En esta actividad de otoño del Fondo Monetario y el Banco Mundial estuvo Mauricio Díaz Burdet, y ahí el jefe económico del Fondo Monetario fue el que nos puso los pelos de punta a todos, economistas y no economistas, que lo que se nos viene a nivel mundial, nosotros no somos la excepción. Por eso, cómo debemos prepararnos implica que los gobiernos tomen firme el timón. Don Mauricio Díaz. Muchas gracias. De hecho, las reuniones del Fondo Monetario y el Banco Mundial son las reuniones de otoño en las que discuten diversos temas y en las que también los gobiernos aprovechan para continuar haciendo sus gestiones. En este caso, el gobierno hondureño continuó conversando acerca de todo lo que tiene que ver con un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el diseño de algunas políticas, incluyendo las de temas financieros y los temas de desarrollo. Como parte de este esfuerzo internacional, una persona y su servidor decíamos en una reunión que hasta el Fondo Monetario Internacional se ha dado cuenta de un problema que en realidad tiene ya mucho rato de existir, no solo en una economía pequeña como la nuestra, sino también en países desarrollados. Es decir, para nadie es desconocido que el costo de la vida es muy alto en todo el planeta, pero sí es interesante la perspectiva que ofrece la directora gerente de esta institución, se llama Kristalina Georgieva, que plantea al menos 3 dilemas y dice: en 3 años el planeta se ha enfrentado y se continuará enfrentando a la pandemia COVID u otras. En 3 años hay crisis de cambio climático que no existían en otro momento. Pero por otro lado, advirtió con mucha fuerza el tema de una guerra de Rusia contra Ucrania, que también tiene sus efectos desfavorables, y eso implica entonces que cierta estabilidad en la que estos organismos internacionales miraban los panoramas y las proyecciones del planeta, pues se están moviendo. Y la tendencia es que efectivamente esto sea algo que se agudice, por un lado porque las tasas de interés están aumentando, porque hay una demanda enorme de recursos, porque con solo la reconstrucción de lo que se requiere en infraestructura destruida por cambio climático, o lo destruido por la guerra, o lo destruido por COVID, porque también ha afectado en temas de comercio, en temas de producción, pues bueno, hay una enorme cantidad de demanda de recursos. Por lo tanto, si se quiere dinero en un país, tendrá que pagar una tasa de interés mayor y probablemente unos recargos adicionales. Bueno, ya advertí el presidente del Banco Centroamericano que tenemos que prepararnos. Cuando digo tenemos, el gobierno tiene que prepararse para una nueva estrategia de financiamiento, porque el dinero será muy caro. Es decir, no será fácil conseguir préstamos baratos ya a partir de todo esto que se nos advierte. Por eso entonces la alarma, que es una alarma en cierta medida tardía, ha hecho que una cantidad importante de pensadores y de instituciones se sumen a la misma, probablemente también de manera tardía, pero los gobiernos tienen que enfrentar las cosas todos los días y por lo tanto nosotros entendemos que se está en el proceso de construcción de una estrategia de contención de estos efectos que no es tan pública, que no sabemos exactamente qué contenido tiene, pero que de todas formas habrá que plantearse, que habrá que discutir y que habrá que poner en marcha. Es una idea buena, por lo menos en la perspectiva del FOSDE, de que se intente rescatar el campo. Es una propuesta que nosotros hemos hecho en mucho tiempo y a esta administración se la hemos planteado como una emergencia, porque en la medida en que creemos el empleo y la posibilidad de tener alimentos, pues bueno, se puede también ahí contener un poquito, atenuar un poquito el alto costo, especialmente
de una canasta básica sobre la cual pocos nos referimos. Y es que esa canasta básica pues no tiene 280 productos o bienes, es una canasta básica entre 30 y 40 y que básicamente habla de alimentos, habla de transportación, habla un poco de seguridad, habla un poco de comunicaciones, salud, pero de hecho los que compramos en los lugares donde se encuentran productos, especialmente alimentos, nos encontramos ya no con una sorpresa. La sorpresa es cuánto se aumenta el precio, por ejemplo, del cartón de huevos, como usted lo señaló, cuánto cuesta la libra de carne, cuánto cuesta los frijoles, el arroz, cosas que son el alimento central, el alimento básico de la mayor parte de nuestra población. Y por lo tanto, es la prioridad uno en una familia, intentar, si es que no hay un tema de salud ahí demasiado severo, atender esto. Eso implica también otra cosa que nosotros esperaríamos que se plantee, y es una revisión del presupuesto público. Es un presupuesto público bastante grande, por lo menos lo que hasta ahora es un anteproyecto, supera los 392.000 millones de lempiras, que incluso escribir eso, aún para los que manejamos números, no es tan sencillo, y poder interpretar el tamaño de ese presupuesto, cuáles son las prioridades, pues es un asunto también que no es tan difícil, pero que sí requiere un esfuerzo muy importante para poder orientar el dinero, que no es poco, que es insuficiente para todo lo que se requiere, pero que de todas formas son cantidades importantes que se debieran estar trasladando en términos de que puedan aportar un beneficio. Hay algo también de estas reuniones de Fondo Monetario y Banco Mundial. Se dan cuenta de que los esfuerzos no solamente deben ser liderados por los países más ricos, que es necesario tener un nuevo equilibrio en términos de que hay otros países que han encontrado senderos de desarrollo, por lo menos parcial, para combatir la pobreza, para combatir la hambruna. Pero este último tema, hambruna, es uno de los puntos que discutió más sociedad civil en las reuniones de sociedad civil, porque hay también unas que se hacen aparte, pero que no dejaron de ser un elemento importante para todos los países que tuvieron presencia, que en realidad fue el 100% o casi el 100% de todas las delegaciones del planeta que tienen acciones, por así decirlo, pero en realidad es una cantidad de recursos, tanto en el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial, el BID, que no participa de manera directa como convocante a estas reuniones, también ha tenido un posicionamiento, el Banco Centroamericano, un poco más centrado en la región y un poquito más de la región, también está tomando sus previsiones, porque esto no es que está por venir, esto ya llegó. Lo que está por venir son otras variantes, por así, para usar el lenguaje ahora de la medicina. Es otro tipo de consecuencias que el país tiene que ver y que nos dice, por ejemplo, algo muy simple. Debemos continuar construyendo escuelas y centros de salud en los lugares que son inundables. El sentido común nos dice que no. Debemos de seguir construyendo infraestructura que tiene que ver con puentes y carreteras en los lugares donde todos los años se inunda. El sentido común también nos dice que no. Debemos de seguir haciendo bordos de tierra y bordos un poco más consistentes cuando todos los años se lo llevan los diferentes ríos y diferentes inundaciones. Es evidente que entonces el tema de la planificación estratégica de la inversión pública, complementaria a la inversión privada, pues tiene una importancia cada vez mayor. Y en este sentido, la cooperación internacional, la que tiene que ver especialmente con préstamos, tendrá que ser menos obsequiosa, tendrá que ser más reflexiva e intentar orientar recursos que siguen siendo escasos y caros en resolver los problemas de una forma en la que no estemos todos los años o varias veces al año
limpiando lugares, sacando la gente que esté durmiendo. Mucha gente muy querida para mí que vive en Progreso está en la carretera porque no hay ni siquiera casas donde puedan estar. Este tipo de cosas que los gobiernos en términos locales lo experimentan diariamente, especialmente los gobiernos locales, las municipalidades, no siempre se advierte en las capitales hegemónicas donde la información puede llegar tardía, pero el poder es grande y la posibilidad de orientar recursos, la posibilidad de dar apoyos importantes a cada país se va dando, y por lo tanto la posibilidad de tener un acuerdo con cualquier país, pero en este caso el nuestro, con el Fondo Monetario Internacional, tendrá que considerar unas variantes que, si bien antes existían, no afloraban con la intensidad con que ahora la vemos, particularmente lo que tiene que ver con las tres cosas dichas por la gerente: COVID, lo que tiene que ver con el enfrentamiento de Rusia contra Ucrania y lo que tiene que ver con cambio climático. Bueno, pues así está la situación. Interesante el resumen que nos ha hecho Mauricio Díaz Burdet. Al menos los hondureños tenemos la obligación de garantizar la alimentación. Por eso es que Rodolfo Pastor, a la pregunta del periodista de TN5, mire, ministro, el Fondo Monetario en su congreso de otoño junto al Banco Mundial advirtieron de que la crisis se va a agudizar, y la respuesta de él fue: tenemos la obligación de garantizar, de asegurar los alimentos a los hondureños. Ya Mauricio extendía qué más debe hacer el gobierno. Según Mauricio, debe revisar muy bien ese presupuesto, un presupuesto de casi 400,000 millones, arriba del 50% del Producto Interno Bruto. O sea que la riqueza de Honduras se concentra en ese presupuesto, y como ya lo hemos dicho hasta la saciedad, aumenta el presupuesto público de Honduras, pero eso no redunda en que mejoren las condiciones de los hondureños, sino que cada día se deterioran y la gente se empobrece. Esa advertencia del Fondo Monetario a los gobiernos para que agarren con mano firme el timón, ¿cómo la interpreta José Luis Moncada? Y al fin, ¿qué les quiere decir con esa expresión el jefe económico del fondo a los gobiernos? José Luis. Mire, Renato y Mauricio, yo creo que las reuniones fueron muy interesantes y nos dieron bastantes luces de lo que está aconteciendo ya en el presente y que está más cercano a ser más grave, en el sentido que técnicamente para Estados Unidos ya inició una recesión, porque los indicadores así lo demuestran, ¿verdad? Y que tienen que tomar acciones, y la Unión Europea está también en una temática bastante cercana, sobre todo porque ellos tienen una dependencia directa de Rusia en el sentido de generación de energía. Entonces, para Europa es un otro escenario un poco más complejo. El tema y los mensajes que mandan es la reacción que tienen que tener los países, pero el efecto que a mí me pareció interesante y fue la exposición del economista Larry Summers, que fue el secretario del Tesoro de Bill Clinton y que fue asesor de Obama en la Casa Blanca, sobre las críticas que hace él sobre las políticas de Estados Unidos y Europa en ese momento, que fueron tardías. Es decir, los estímulos que dio Estados Unidos y Europa a sus ciudadanos en el momento de la pandemia iban a generar esta reacción de la inflación, que para algunos economistas norteamericanos consistía en una inflación suave y temporal, y no se iba a alargar como está alargada, y que llevó al tema de tocar la tasa de política monetaria, la Fed, de una manera extraordinaria que no lo había hecho hace 30 años y que tiene un efecto mundial, no es un efecto para los norteamericanos. Ellos pueden conseguir reducir la inflación, pero el efecto mundial y global es mucho más amplio. Sinceramente, el dólar se fortalece, la tasa alta es interesante para los inversionistas. En vez de venir a estos países, pues les interesa más irse a Estados Unidos. Y Larry decía, bueno, el tema es que ahí están los bomberos, pero no han salido a apagar el incendio totalmente, ¿verdad? ¿Y qué medidas hay que tomar? Y él lo vi bastante preocupado en América Latina y decir,
Ya obviamente el Banco Mundial se le debe inyectar a sus socios unos 1.000 millones más de dólares para que pueda colocar a tasas bajas a estos países que están teniendo el efecto recursos. Él hablaba de aliviar la deuda. Cuando habla de aliviar la deuda, ¿qué dice? Condonación de deuda. Ese es un tema que es bien interesante de analizar desde el punto de vista de un economista que fue exitoso en su momento, fue rector de Harvard y que está planteando una visión más interesada en el efecto de América Latina. Pero esto nos lleva, a mi criterio, a cuál es la reacción que el gobierno de Honduras debe tener en este momento. Sabemos que tenemos un nuevo gobierno que tiene 9 meses, que está todavía en un proceso de estructuración de algunas políticas, que tiene que construir una ruta de políticas macroeconómicas donde políticas monetarias y políticas fiscales vayan acompañadas a generar soluciones y sobre todo ampliar el tema de la inversión, porque el país no va a crecer, ni se va a desarrollar, ni los indicadores van a mejorar si Honduras no tiene una política clara de lo que es la inversión, de lo que puede generar desarrollo en mano de obra. Y Mauricio decía muy bien sobre el presupuesto, y usted lo mencionaba, el presupuesto de la República 2023 hay que estudiarlo a fondo, porque en la crisis que tenemos, si es bien cierto, hay una necesidad de inversión pública productiva, que eso es muy importante, y hay que hacer énfasis, hay que ser un poco ponderado en lo que se va a hacer, sobre todo porque llevamos en el 2022 una ejecución bastante baja, que no está de acuerdo a la necesidad de la población. En ese sentido, yo creo que la visita que tenga la presidenta del Banco Central, está bueno que nos amplíe las políticas monetarias, porque la recomendación general es incrementar la tasa de política monetaria. Honduras no lo ha hecho. Yo le mandé a su productor unos cuadros donde dice que la tasa de política monetaria en toda Centroamérica tuvo un impacto de crecimiento, igual que el encaje. En el caso particular de Honduras no lo tuvo. Es decir, entendería que para el directorio del Banco Central esto tiene un impacto mínimo. Pero yo le decía a Mauricio que ese impacto mínimo sí tiene un efecto grande en la población de abajo, porque su capacidad de adquisición de lo básico que es alimento no se va a reducir como se está reduciendo ahora, que vemos que hasta ahora comprar huevos es una problemática. Entonces, yo creo que el análisis debe tener mayor profundidad y mayor preocupación de ese sector que está abajo, que es el que está más impactante. Y el tema que reitero es la inversión. Mientras el gobierno de la República no tenga una claridad y quita el discurso político por un discurso de desarrollo, en el sentido que la inversión, ya sea a través de directamente o a través de las zonas de desarrollo o donde sea, es el que va a generar que la economía del país tenga otra dinámica, que esa perspectiva de crecimiento que viene bien baja para el 2023, viene de 1.8, estaba leyendo la CEPAL en este momento para América Latina, entonces tenemos que reaccionar, que ya hay 9 meses y que merecemos los hondureños que no solo Rebeca Santos como presidenta del Banco Central, sino que el gabinete económico nos diga a los hondureños para dónde vamos, cómo vamos a reaccionar con esta crisis mundial. Se avecina el 2023. Los inversionistas hondureños y extranjeros y la comunidad que quiere el desarrollo del país quieren ver para dónde va esa ruta del nuevo gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Entonces, queremos una estructura de un gabinete económico sólido, que no vengan en la tarima de la pasada elección, porque ya pasamos esa etapa, ya a mi criterio y muchos hondureños no tenemos que hablar de lo que pasó y que el narcogobierno. Nosotros, creo que la mayoría de los hondureños ya decidieron y votaron a favor de ellos. Ahora den respuesta a esa crisis que internamente venimos arrastrando y la que globalmente nos está afectando. Bueno, y yo sé que el hondureño que nos está escuchando en este momento, después de tanto que escucha hablar de crisis económica mundial, que el Fondo Monetario Internacional advierte que esto se va a agudizar, interpreta la problemática desde la perspectiva de los alimentos, de la capacidad económica para adquirir alimentos, de tener algún colchoncito para los abrigos de los hijos, algún colchoncito para las medicinas. De ahí que José Luis Moncada esté hablando de políticas monetarias claras que atraigan la inversión. ¿Y la inversión para qué? Para generar empleo, para generarle riqueza al país,
para que el gobierno tenga un presupuesto sustentado e invertir en educación, e invertir en salud, e invertir en infraestructura. Entiendo que a eso se refiere. Exactamente, Renato, el país necesita eso. La inversión pública con la inversión privada es la que puede dar una reacción inmediata a la economía del país. Y eso lo tenemos que ver. Mire, la constante de la salida de hondureños al extranjero, a Estados Unidos, que era criticado para el gobierno anterior, se mantiene. Eso quiere decir que el hondureño no está sintiendo oportunidades ni opciones. Y eso es lo que el gobierno debe trabajar en forma inmediata. El sector agroindustrial, a mí me parece, mire, el nuevo secretario de la CEPAL decía, la inversión en la producción, pero en la diversificación de la producción agroindustrial. Esa es la respuesta que debe dar el país y por ahí debemos de orientar, hacer una producción en el agro diversificada. Ya producimos banano, ya producimos café, tabaco, chocolate, ya estamos, pero tenemos que pasar a algo más para diversificar. Y el país es rico y es potencial. Y otra cosa que yo creo que Mauricio coincide conmigo, hay mucho talento en el país y hay que darle oportunidad. La gente se va con talento allá y es exitosa allá. ¿Por qué no puede ser exitosa en Honduras? Bueno, hablaba de una agroindustria diversificada. Lo que está diciendo Mauricio, que le demos un valor agregado a eso que producimos, que esa es la recomendación del Fondo Monetario Internacional. Voy a tratar de simplificar el programa, pero al menos garanticemos la comida, al menos garanticemos la comida, los alimentos. Las políticas del gobierno en ese sentido esperanzan a Mauricio Díaz Burdet o no las ve. Para el 2023, después de todo lo que dicen los economistas, después de lo que dicen los organismos multilaterales de crédito, después de lo que dice la Comisión Económica para América Latina, que apenas el crecimiento de la región será de 1.8%, lo que aspiramos muchos hondureños es a que no nos falte la comida. Y en ese sentido, ¿qué visualizan ambos panelistas hoy en Frente a Frente, Mauricio Díaz y José Luis Moncada? Repito la pregunta que tenemos hoy aquí en el programa, que aparece en pantalla. ¿Tiene el gobierno una política de mano firme en el timón para enfrentar la crisis económica que nos advierte el Fondo Monetario Internacional y que ya lo dice Mauricio Díaz? Ya estamos en esa crisis. Y José Luis lo complementa. Es que vienen nuevos elementos y más severos de esa crisis para el próximo año. Pues, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Al menos en cuanto a producir suficiente alimento. Después de la pausa, seguimos con nuestros panelistas esta mañana. ¿Tiene el gobierno una política de mano firme en el timón para enfrentar la crisis económica que nos advierte el Fondo Monetario Internacional? Quiero decirles que desde las 6:45 de la mañana la presidenta del Banco Central de Honduras está conectada a una asamblea de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, pero está confirmada para el próximo miércoles, aquí en Frente a Frente, doña Rebeca Santos, el próximo miércoles. Mauricio, como hondureño al menos yo quisiera que si se agudiza esta crisis, como lo están diciendo los organismos multilaterales de crédito y lo admiten las grandes potencias, por lo menos yo quisiera que los hondureños garantizáramos nuestra alimentación. ¿Hay algún fundamento para tener esperanzas en que no vendrá una hambruna, como ya inclusive están hablando algunos expertos, si no se toma ese timón con mano firme? La reflexión fría y dolorosa permite decir que efectivamente la hambruna no es un tema nuevo, que el costo de la vida es alto en todos los tiempos, pero también es cierto de que hay algunas cosas que es posible todavía hacer.
uno ve que aunque había cierta oposición, por ejemplo, de rescatar el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola y entregarle algún dinero, pues bueno, ya está hecho, entonces veamos si hacemos funcionar una institución que en realidad ha servido para muchas cosas menos para generar sostenibilidad en el agro. Pero también es válido pensar lo siguiente, muy buena parte del consumo de comida en el país viene del exterior. Y eso nos dice entonces que tendrá un peso en términos del costo, pero también nos dice que es una oportunidad para ver si podemos reemplazar esas importaciones masivas de alimentos por alimentos generados en el mismo país, en nuestro país. Pero eso implica entonces liberar un poco las posibilidades de inversión de una gran cantidad de personas que tienen dificultad para acceder al crédito. El costo de ese crédito también tendrá que tener cierto nivel de subsidio. Esto es más una opinión personal que de FOSDEM, que habría que discutir al interior nuestro. Pero al mismo tiempo está el tema de que en términos de infraestructura habrá que reconstruir muchos lugares del país y ahí también hay una oportunidad si usamos el dinero con sabiduría y sin corrupción, que este es el gran dilema, que para decirlo de alguna manera, el tema de mucha de la infraestructura vial tiene un costo que nada que ver con el costo real. Nosotros les planteábamos tanto al Banco Mundial como al Fondo Monetario en Washington algo simple. Si en Costa Rica una carretera cuesta la mitad de lo que cuesta en Honduras en las mismas condiciones, ¿por qué nos cuesta más? Eso que se llama análisis de comparadores, pero la idea no es entrar a tecnicismo, nos podría permitir mejores carreteras en lugares más apropiados y a un costo menor. En otras palabras, el ejercicio de combate a la corrupción y de un mejor manejo del presupuesto público nos puede permitir entonces que el dinero se use bien, que cree cierto nivel de empleo. Probablemente no van a ser los salarios que se requieren, los salarios normalmente están atrás de lo que sube el precio o el costo de la vida, pero es ya un primer intento. Eso tiene también una obligatoriedad y lo voy a decir sin ánimo de herir a nadie, sino de construir país, de construir ideas. Y es, no podemos continuar en pleito eterno. Tenemos que dialogar, tenemos que construir estrategias y planes para salir adelante. Y eso no debe de significar más que un esfuerzo para que también seamos atractivos para invertir aquí mismo. Es más, hay una cantidad, lo diré en el lenguaje más popular que pueda, hay una cantidad de dinero en efectivo disponible en los bancos que no se mueve porque el nivel de riesgo es muy alto y eso tenemos que disminuirlo en el país o tenemos que llegar lo más bajo que podamos. Pero hay un ingrediente que también seguimos insistiendo, ya ambos lo han mencionado, José Luis también lo mencionó y tiene que ver con cuál es la principal entrada de dinero que tiene el país, de dinero duro que le llamamos, las remesas. Las remesas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Diseñar una estrategia para que las personas que generan esas remesas tengan un tratamiento apropiado, un tratamiento humano por parte de sus propias autoridades y al mismo tiempo plantear posibilidades de inversión en el país, porque mandan una parte de sus ingresos, muchas veces a costo de su propia comida o de su propio bienestar. Pero, para ser sinceros, las remesas representan, para este año calculamos 8.500 millones de dólares. ¿Y cuánto va a ser la inversión extranjera directa? Pongámosle 700 millones. Es decir, que las remesas son 15 veces más que la inversión extranjera directa. ¿Qué nos dice también el sentido común? Tenemos que fortalecer esa área y tenemos que fortalecerla en términos de asegurar, no deseando que se vayan más hondureños,
y hondureñas fuera del país, pero que es una realidad concreta para ver cómo utilizamos de mejor manera recursos que superan las exportaciones totales del país, que superan el tema de la inversión extranjera, como hemos dicho antes. Eso implica entonces que buena parte de la estrategia de contención de dificultades está relacionada en cómo hacer para tratar apropiadamente a nuestra población migrante y cómo hacer también para que esos recursos puedan ser utilizados y le den un beneficio mayor a sus familias y mayor al país. ¿Y hay algún ejemplo de países remeseros? Discúlpenme este término de remeseros, porque hasta hoy lo digo, pero me surgió, y como la Real Academia de tanto mencionar una palabra la acepta y dice, está correcto decirlo, cuando digo, ¿hay algún ejemplo de países remeseros, esos que viven de las remesas como nosotros, que las utilice de una forma diferente a cómo se emplean en el país? Sí, hay una iniciativa que se llama 3x1, se usa en El Salvador, está empezando, bueno, eso de empezar siempre es relativo, ha estado en México, de manera tal en que se crea algo que también FOSDE propuso hace algunos años, que es la conformación de un fondo de desarrollo del migrante en donde con aporte internacional, con aporte de las mismas remesas de las personas que mandan el dinero y con aporte del gobierno local y del gobierno nacional, se puedan hacer iniciativas de inversión para que las personas puedan retornar o para que las personas puedan hacer mejores inversiones dentro del país. Sí hay experiencias, hay más en otros lugares. Aquí la mismo, IVA ha tenido un proyecto interesante en que, como ellos son receptores de la remesa, orientarlos a sectores productivos de una vivienda, de un micronegocio y demás, ¿verdad? Que no se vaya el recurso simplemente a consumo, que es cierto que le da una dinámica a la economía y sobre todo en los sectores rurales, ¿verdad? Usted cuando va al Porvenir y vemos aquel montón de casitas y construcciones, esa es una respuesta en los sectores rurales. Claro. Pues bien, por lo que he leído este fin de semana, reacciones de hondureños, siento la necesidad de convocar a Yanni Rosenthal Hidalgo a que me dé su opinión. Cuando estaba hablando usted de las remesas, yo me acuerdo un discurso de don Jaime Rosenthal Oliva, diciendo, bueno, si esta gente manda remesas, estimulemos que se vayan, estimulemos que se vayan. Yo no sé ya ni si lo recuerda, pero no lo he llamado para recordar esa frase de don Jaime Rosenthal Hidalgo. Lo he llamado simplemente, y estoy convencido de que Yanni está al tanto de esa actividad de otoño del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de las advertencias que hacen. Nosotros la crisis la sentimos desde hace días. Los efectos de esa guerra o de esa invasión de Rusia a Ucrania, nuestros productores la sienten de cada día. Comprar un saco para nutrir la tierra ahora es carísimo. La gente en esos mercados de San Pedro Sula, donde van los periodistas a preguntarles los precios, nos dice, miren, esto aumentó la carne, los frijoles. Pues bien, la pregunta básica, Yanni, porque leí una declaración suya también donde instaba a la presidenta Castro para que saliera a enamorar la gente, para que invirtiera en el país, porque necesitamos esa inversión, como lo planteaba Mauricio Díaz Burdet. ¿Ven el panorama que el gobierno esté tomando el timón con mano firme para mitigar un poco lo que nos advierte el Fondo Monetario de inflación, aumento de las tasas de interés en todo el mundo? Adelante, Yanni. Muchas gracias, Renato. En primer lugar, pues agradecerte por la oportunidad, por el espacio y un saludo a tus compañeros en el foro. Yo pienso que Honduras ha tomado una ruta diferente, tal como lo señaló José Luis Moncada hace un momento con respecto a las tasas de interés, la TPM, para combatir la inflación. Es la principal herramienta que tienen los países para poder enfrentar la inflación, subir las tasas de interés. Pero aquí no lo han Y de hecho hemos visto cómo el Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, en sus últimas 3 reuniones ha aumentado 3/4 de punto, 0.75% en cada uno. Ya la tasa excede más de 4%. Eso tiene un impacto directo en Honduras. Entonces, aun cuando el Banco Central de Honduras no aumente su propia tasa de interés, debido al endeudamiento externo de Honduras y debido a que muchas de las tasas son variables,
el aumento en Estados Unidos viene a impactar las tasas del endeudamiento extranjero en Honduras. Hay personas, inclusive en el directorio del Banco Central, que piensan que la TPM ha perdido efectividad y que no tiene el impacto sobre las tasas financieras dentro de Honduras, es decir, sobre las tasas que cobran los bancos en Honduras. Y por tanto, pues han decidido no aumentar la TPM. Sin duda que la inflación en Honduras es similar a la del resto de los países centroamericanos, igual a la de Estados Unidos. En mi opinión, pues es una inflación principalmente importada y eso limita las herramientas que el gobierno pueda tener. Pero, y el gobierno también está ante una disyuntiva muy difícil, porque por un lado, pues lo que tú mencionabas, al final los hondureños de día a día lo que quieren es que el costo de la vida no suba tan rápidamente y está subiendo muchísimo. Y al mismo tiempo, pues también el gobierno tiene que buscar la forma que el país crezca para que crezca también el ingreso de los hondureños. Y en estos momentos, pues estamos viendo que el país está dejando de crecer. Vimos el último informe del Índice Mensual de Actividad Económica, IMAE, ya está a un 5%. Normalmente el crecimiento del PIB es como la mitad del IMAE. Entonces, pues estaríamos esperando que el PIB crezca, en mi opinión, este año más o menos un 2,5%. Vi que la encuesta de economistas del Banco Central que terminaron hace una semana o dos, un poquito más alto a 3,5%, pero no es lo que había pronosticado el programa monetario del Banco Central. Entonces, hay un problema, no solo en Honduras, sino a nivel mundial, de estagflación, que llaman los economistas, que es lo peor que puede pasar, porque sería un ambiente de alta inflación y de bajo crecimiento. Y el gobierno, con los incrementos que ha tenido el presupuesto, si es que ejecuta el 100% del presupuesto que aprobó, pues es un presupuesto que alimenta la inflación porque creció muy rápido. Aumentaron 50,000 millones a principios de este año, ahora está aumentando más. Lo que está aumentando para el siguiente año dentro de la inflación que hay es razonable, digamos, pero viene montado sobre un tremendo incremento que tuvieron en marzo. Entonces el presupuesto, si lo vemos con respecto al presupuesto que hubo en el 2021, el del 2023 va a ser 33% más alto que el del 2021. Entonces es un presupuesto inflacionario. Entonces el gobierno está ante la situación de tener que aumentar el presupuesto para poder hacer los proyectos que prometió. Está ante la situación de la alta inflación internacional ante la cual no puede hacer mucho. Está con la decisión de no subir la TPM. Y ya voy a hablar un poquito más de eso en un momentito. Y está con la situación de una economía que se está desacelerando. Sobre la TPM, José Luis correctamente mencionó que todos los demás países de Centroamérica la aumentaron. Y posiblemente eso le va a permitir a esos países tener más convergencia con la tasa de inflación internacional. Es decir, cuando empiece a bajar internacionalmente, va a bajar más rápido en esos países que subieron la tasa. Y en Honduras va a bajar más lento por no haber subido la tasa. En Honduras, la otra pregunta que me hiciste sobre la atracción de la inversión extranjera es un tema sumamente preocupante también, porque vimos las declaraciones del ministro de Inversión la semana pasada, dio unos datos sobre cuánto ha caído la inversión extranjera. Ahora es mínima, apenas $200 millones. Las empresas que ya están en el país, que habían venido reinvirtiendo sus utilidades, ahora las están repatriando y por eso pues vemos que la balanza comercial es la diferencia entre los dólares que entran y los dólares que salen en cuanto al comercio. Y ha caído muchísimo, ¿verdad? Especialmente por el componente de servicios. Y eso, pues, es efecto de lo mismo. Lo que nos salva a nosotros, obviamente, son las remesas. Y yo no me acuerdo de esa frase que dices de mi padre, don Jaime Rosenthal Oliva, que dijo que había que exportar más gente porque son los que mandaban remesas. Pero te lo digo, Yanni, que no te estoy mintiendo. No te estoy mintiendo bien, porque... Yo lo que digo que no me acuerdo. Sí, eso es, porque yo le hice la entrevista.
Yo le hice la entrevista y salió publicada en varios medios impresos, cuando los medios éramos solidarios, que una noticia de un medio era primicia y los demás le dábamos complemento. Ahora no, nos hemos vuelto egoístas los medios. Alguien saca una primicia, si no le da seguimiento a su primicia, el medio a nadie le da seguimiento. Bueno, en vez de ir avanzando en eso nos hemos estancado. Pero sí lo dijo, no. Yo le tuve mucho aprecio a Jaime Rosenthal, no voy a dañar su figura en público. Sí lo dijo, que había que exportar si las remesas eran la base de nuestra economía. Exportar Ahora, gente. Tengamos claro, ¿verdad?, que en la práctica sí eso es lo que ocurre. O sea, lo que está produciendo el ingreso principal de divisas a Honduras este año y varios años son las remesas familiares, que este año ya a septiembre alcanzan los 6.500 millones de dólares, de 14.000 millones de dólares que han entrado al país. O sea, estamos hablando de casi la mitad de cada $2 que viene, casi uno son remesas familiares. Y el efecto, sí hay efecto positivo. Como lo mencionaste tú, cuando viajamos al interior, en las campañas políticas y vemos todos los pueblos, vemos una gran cantidad de casas que han mejorado y eso es efecto de gente que sí invierte sus remesas internacionales. Pero regresando a la inversión extranjera, yo creo que desde hace 2 años estamos viendo una oportunidad que Honduras no ha sabido aprovechar y es el desacoplamiento de la economía americana con la economía china. Un desacoplamiento que ya está llegando a niveles donde acabamos de escuchar al presidente de China manifestar que su objetivo es que China esté preparado para poder enfrentar a Estados Unidos en una guerra. Sí. A ese nivel ha llegado la relación entre los dos países. Entonces, ese ambiente ya no es atractivo para las empresas extranjeras, especialmente las americanas. Y lo que ha ocurrido es que muchas empresas atendieron desde el llamado que hizo Donald Trump cuando era presidente, pidiéndoles que se pasaran a otros países. Varios otros países han aprovechado la oportunidad, se han beneficiado. En Asia, Vietnam, Camboya, Malasia. En América Latina, México, República Dominicana, Costa Rica, son buenos ejemplos de países que han sabido aprovechar esto. Y Honduras debería de imitar el sistema que tiene Costa Rica para su comercio exterior, para la atracción de la inversión extranjera. Tiene un ministerio dedicado solo a eso, no un ministerio como el ministro de Inversiones aquí que no tiene cartera, sino un ministerio del tamaño de la Cancillería, que trabaja a la par de la Cancillería, tratando de atraer inversión extranjera. Y lo ha hecho exitosamente. De hecho, Honduras trabajó fuertemente para atraer una fábrica de productos médicos, como gabachas médicas, guantes y máscaras y ese tipo de cosas. Trabajó fuertemente a principios de este año para traerla y se fue para Costa Rica. Entonces, Honduras es un lugar que es atractivo para hacer lo que llaman nearshoring, que es manufactura cercana a los Estados Unidos, y tiene que enfocarse a eso. O sea, sí tiene todo para poder atraer esa inversión extranjera, pero eso tiene que hacerse al más alto nivel, que la propia presidenta le dedique mucho tiempo y ella misma se comunique con las grandes empresas para convencerlas que en lugar de reducir operaciones en Honduras, las aumente. Hoy por hoy también está ocurriendo lo siguiente. Como la inflación es tan fuerte en Estados Unidos, entonces el poder adquisitivo de los americanos está bajando. Y como está bajando, entonces ellos pueden comprar menos cosas. Por supuesto que recortan los productos suntuarios y siguen consumiendo los productos necesarios. Claro. Entonces, una cosa que han bajado es el consumo de ropa. Y esa ropa se manufactura aquí en Honduras. Y en consecuencia, pues las plantas en Honduras están reduciendo sus actividades porque hay mucho inventario en Estados Unidos y no pueden seguir manufacturando al ritmo que lo hacían antes. Y varias empresas, me voy a ahorrar los nombres, pero son empresas sumamente conocidas aquí en el Valle de Sula, empresas gigantescas, están reduciendo más o menos el 20% de sus empleos, lo cual va a venir a impactar fuertemente en el país porque este es un rubro que genera muchas divisas para Honduras y que genera mucho crecimiento. Entonces, yo creo que el tema de atracción de inversión extranjera y el tiempo que le dedica el gobierno a esto y los recursos que le dedican a esto son importantes. Y también, pues, creo que Honduras tiene que ser más cuidadoso en cómo va a invertir los recursos a futuro. Ahí tenemos ese préstamo de los $200 millones del BESIA que se discutió la semana pasada en el Congreso Nacional. La bancada liberal no estuvo de acuerdo en que se le dispensaron los 3 debates y pidió más información al respecto. E inclusive hay muchos diputados liberales, como Marlon Lara, por ejemplo, me lo decía antenoche,
que ellos creen que ese dinero estaría mejor invertido en, por ejemplo, reconstruir la carretera de Occidente, que sería una obra que generaría ingresos al país a largo plazo, y que es mejor invertir los 200 millones de dólares en reconstruir la carretera de Occidente que en subsidios a los combustibles. Entonces, eso pues también es un tema de que en un ambiente de recursos limitados y de altas tasas de interés, como lo manifestó Díaz Burdet hace un momento, pues hay que ser más meticulosos en cómo se van a invertir los recursos y asegurarse que la inversión tenga un rendimiento. Si invertimos 200 millones de dólares en subsidios a los combustibles, es posible que estemos beneficiando a algunos hondureños, limitando la inflación, pero más bien yo creo que lo que vamos a beneficiar es a los propietarios del transporte público, a los propietarios del transporte pesado y a los grandes empresarios, y que esa inversión no va a tener un retorno. Entonces es preferible buscar invertir los recursos limitados y caros por la tasa de interés en inversiones que tengan retorno. Ahora, esos 200 millones entendía que era para subsidiar, para financiar esos subsidios eléctricos que el gobierno ha decretado. Por ejemplo, no tiene nada que ver esto. El diésel hoy aumentó, pero el gobierno dijo solo un 50% de lo que debería aumentar. En las 4 semanas siguientes el diésel va a aumentar, pero solo vamos a aplicar un 50% del costo total que tendría que ajustarse el diésel. Pero ha estado subsidiando la electricidad. Entiendo que para eso eran esos 200 millones de dólares. Pero bien, mientras verifico esos datos. No, es para los combustibles. Bueno, Renato, ese es un buen punto además, porque el decreto se lo pasaron a los diputados 20 minutos antes de que lo comenzaran a leer en el Pleno, no se lo dan con tiempo. Y recordarás que el presidente Redondo se quejaba mucho de eso cuando él era diputado. Y ahora pues ocurrió lo mismo la semana pasada, les dieron el decreto 20 minutos antes, ni sabían para qué era. Precisamente eso causa este tipo de confusiones. Recordemos que el subsidio de la energía eléctrica lo están pagando los que están en tarifa comercial y en tarifa industrial. O sea, es un subsidio cruzado. Le cobran más a los que están en la tasa comercial, que se quejaron mucho de eso, ¿verdad? La gente cuando se aprobó el decreto. Y el subsidio a los combustibles sí está saliendo del presupuesto gubernamental. Bueno, miren, con lo que yo le he escuchado aquí a Mauricio Díaz, es mi interpretación a José Luis Moncada y ahora a Yanni Rosenthal Hidalgo, penosamente llego a una conclusión mía, ¿verdad? Yo no soy el dueño de la verdad. Que no tienen el timón, las manos firmes el gobierno, como lo recomienda el Fondo Monetario Internacional. No se han subido al carro todavía. Bueno, José Luis dice que ni siquiera se han subido al carro. No. Y no sabemos quién va a estar al timón. Y el único que no sé si se ríe o no es Mauricio, porque está con la mascarilla. No, Renato, ya en la seriedad del caso. Es decir, uno espera que un nuevo gobierno, de un nuevo partido político que tiene la intención de reformular y reconstruir el país, pues tenga la capacidad para tomar el timón desde el inicio. Porque han pasado 9 meses y vivimos en una incertidumbre. Y ese efecto de la poca inversión o espantar la inversión, como son las zonas de desarrollo y demás, constituye realmente una política adversa al desarrollo, adversa a solucionar los problemas de la mayoría de los hondureños. Porque usted, Mauricio, Jan y yo tenemos respuesta a las cosas y podemos hacerlo. Pero veamos que tenemos el 70% de la población de hondureños en pobreza y el 46% en extrema pobreza, que viven con $1 al día o menos de $1, y que ese dólar ya no les está ajustando ni para el frijol ni la tortilla que decía Mauricio. Entonces, ¿cómo un gobierno nuevo, con un mensaje de cambio, con un mensaje de reformulación, no está tocando la parte toral de quien le dio los votos? Porque quien le dio los votos fue esa población, y esa población hay que responderle, y a corto plazo, porque si no el índice de mortalidad en este país está creciendo, y no por violencia necesariamente, ¿verdad? Usted habla, la parte toral se refiere a la gente. A la mayoría de la población, Renato. Si nosotros nos vamos, y los organismos financieros lo hacen, nos vamos al interior y conocemos los departamentos que tienen más índice de pobreza, es triste ver esa realidad. Y ahí es donde debemos de atacar en una forma mejor estructurada,
con mejor respuesta a la solución. Pero cuando usted tiene un gobierno que no tiene capacidad de ejecución, después de 9 meses, y que el mismo portal de CEFIN nos dice que es un 16.4% la ejecución en infraestructura y en otros programas, hombre, es preocupante. No lo digo yo, la cifra. Sí. A mí me preocupa lo que está diciendo Mauricio. Es ineficiencia gerencial la de nuestros funcionarios actuales con la ejecución del presupuesto, o es la versión que dice el gobierno, que están desmontando toda la maldad que dejó, así lo dicen, Juan Orlando Hernández. Yo ya me he hecho la pregunta, si ese desmontaje va a durar todo lo que resta de este año, incluyendo 2023, o en algún momento ese desmontaje habrá terminado y empezaremos a ver las políticas, todas las promesas de campaña de la presidenta Castro. Yo estoy en ese enredo, en esa confusión, que no sé si ser capaz de determinar que la falta de ejecución es por ineficiencia gerencial de los funcionarios actuales, o es que realmente es cierto que le están desmontando todo un sistema de corrupción, afirman, que les dejó el pasado gobierno. Yo sé que usted tiene opinión sobre esto. Si me permite, después de la pausa comercial, escucharle. Con mucho gusto. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Juan Orlando Hernández envía carta dirigida a hondureños desde cárcel en Estados Unidos. Ya ustedes en la mañana escucharon al periodista Ramón Matute, y si todavía no tienen conocimiento del contenido de esa carta, los invito para que entren a tunota.com. Identifican a 2 hermanas asesinadas a balazos en Catacamas, Olancho. Juan Orlando Hernández estará el jueves ante juez Castel. Y como siempre lo invito a que revise el PDF de tunota.com. Titulares por cortesía del Banco de Occidente. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. ¿Tiene el gobierno una política de mano firme en el timón para enfrentar la crisis económica que nos advierte el Fondo Monetario Internacional? Mire, mi primera conclusión aquí, después de haber escuchado a mis panelistas, es que no la tiene. Pero bueno, le queda tiempo. Uno siempre tiende a decir es que es un gobierno joven, pero ya va a cumplir el primer año. Cuando menos acuerde va a estar a la mitad del cuatrenio la presidenta Xiomara Castro. A mí hay dos cosas que yo quisiera hoy despejar. Ya voy con la respuesta de Mauricio. Primero, que casi todos los países optaron por aumentar las tasas de interés para mitigar este asunto. Este tema lo venimos discutiendo desde casi el inicio de esta administración de la presidenta Castro, pero el gobierno fue claro en eso y nos dijo a todos los hondureños, no, esa no es política del gobierno aumentar tasas de interés. El pisto será barato en Honduras para que la gente tenga acceso a créditos. Pero bueno, la mayor parte de gobiernos se ha orientado a esa política, aumentar las tasas de interés, pero nosotros no. ¿Alguien puede explicar por qué no? Y si esto ha sido bueno para las finanzas hondureñas, para la economía hondureña. Esa es una de las preguntas que más adelante
nos van a responder nuestros panelistas. Y ahora voy con esto otro. ¿Aceptamos de que el gobierno estos 9 meses ha estado desmontando todo lo que le dejó Juan Orlando Hernández? ¿O eso es justificación? ¿O eso simplemente es un argumento para justificar su ineficacia gerencial? Mauricio Díaz. Muy bien, de hecho mi respuesta será fundamentalmente técnica, en el sentido siguiente: el historial de la inversión pública de Honduras es muy malo. Es muy malo porque la asignación presupuestaria que regularmente se le ha dado a la inversión pública es baja, y es muy malo porque muchos de los programas y proyectos, incluidos los de endeudamiento para poder ejecutar obras en el país, no han sido buenos proyectos. Y de hecho, no solamente cargados de corrupción, sino cargados de ineficiencia, de ubicación y de otras cosas que tienen que ver para el mejor funcionamiento y los mejores resultados. Pero no deja de ser cierto que efectivamente de 13,000 y tantos millones de lempiras para este año, en términos de la asignación presupuestaria para inversión pública, únicamente se han ejecutado cerca de 2,000 millones. No deja de ser cierto de que también los aparatos del Estado, más allá también de la administración nacionalista, históricamente también estaba orientada a beneficiar sectores y a beneficiar personas que están vinculados, por ejemplo, la compra de medicamentos, que incluso ha generado muertos porque lograron meterse un poco a un tema árido. Sin embargo, hay algo que también es cierto: el gobierno ya está frente al timón, ya se le puso en el timón. Lo que estamos esperando es que lo agarre. O que tenga el GPS, para usar el término más moderno, para poder identificar toda la ruta. Pero uno no puede negar que una parte de esa ruta ya fue definida, aunque no sea tan agradable. El tema del presupuesto público, que subió 52,000 millones, como dijo el ingeniero Rosenthal, es real, y eso fue de un solo en este año. Como también es real que ya hay un presupuesto, un anteproyecto de presupuesto público para el año 2023 que dice exactamente para dónde va el dinero. Eso ya es parte de esa orientación que no necesariamente la mayor parte del país estaremos de acuerdo. Pero no deja de ser cierto que el nivel de ejecución es baja, y lo que voy a decir me va a poner en confrontación, pero lo haré. Es que en realidad el partido de gobierno, aunque hay una alianza, el Partido Libre, sigue conciliando internamente demasiados intereses. Y cuando se moviliza la gente para poder decir, este debe de ser ministro, este debe de ser el director, este debe de tener tal puesto, se olvida o se deja a un lado las responsabilidades esenciales que tiene que tener cada funcionario público. Y cuando esto ocurre, entonces decae cualquier cosa. Ahora, en términos de esa inversión, lo que es evidente es que, aunque se hubiera ejecutado, probablemente no hubiera generado los beneficios que todos queremos, que todos esperamos. Para mí es una sorpresa de que la inversión pública sea tan baja y que se requiera tanto. Y hubo una persona que mencionó, pero ¿qué tal si hubieran metido ese montón de dinero en escuelas y colegios que ahora están inundados? Entonces, bueno, sí, no es que se justifica la baja ejecución, se puede poner muchos argumentos. Los argumentos a esta altura del año y a esta altura del gobierno, que ya ha consumido más o menos un 20% del periodo, pues ya son, bueno, entrémosle ya a lo que tiene que ver con la ejecución de las cosas. ¿Es válido todavía pensar? ¿Se puede reconsiderar la inversión pública? A estas alturas del año, muy poco. Falta noviembre y diciembre, entonces habrá que considerar qué cosas podrían haber para el próximo año, pero el nivel de ejecución en general del presupuesto público es bajo.
Un dato del 21 de este mes que FOSDE ha procesado con datos de la Secretaría de Finanzas es que quien más ha usado presupuesto es la asignación para pagar deuda pública, es decir, para pagar más intereses, un poco de capital y otras cosas. Servicio de deuda. Servicio de deuda, que es más o menos un 74%. Y una gran cantidad de cosas que nos dicen, bueno, pero es que lo que más se ejecuta es lo que tiene que ver con sueldos y salarios, que sí, es bueno, que es humano, todo eso es importante. Por esa razón, volviendo a la perspectiva técnica, es necesario rediseñar los procesos presupuestarios. Uno tendrá que reconocer que este año la Secretaría de Finanzas ha elaborado dos, el del 2022 que fue reformulado y el que tiene que ver con el 2023, pero el nivel de discusión que requiere este presupuesto es verdaderamente crucial y no se puede seguir haciendo como históricamente se hace, un poco escondidas, por no decir completamente escondidas, dispensándole todos los debates y haciendo una revisión muy importante a un instrumento que normalmente se deja de lado, que son las disposiciones generales del presupuesto, que es más o menos la reglamentación que define la norma y la asignación y cómo se van a utilizar esos recursos. Por eso, bueno, puede ser que algo de razón haya en todos los procesos de corruptela y de mal manejo, sí, pero a estas alturas ya esa justificación para la mayoría de las personas ya no es suficiente, para aquellos que incluso tenemos estómago lleno, pero para los que tienen el estómago vacío, pues bueno, es un poco más complejo poder aceptar ese argumento. Ya deben saberlo los funcionarios del gobierno. Si siguen repitiendo esa frase, lo que habrá serán consecuencias en su contra. Cuando digo consecuencias en su contra es el aburrimiento de la gente y el convencimiento de la gente que las promesas hasta ahora no se han cumplido. Ya eso de que están desmontando la estructura que dejó yo comienzo a escuchar a mucha gente ya desde hace ratitos. ¿Y cuándo van a terminar de desmontar eso? Ya hay como un nivel de escepticismo en que la gente cree que eso es simple justificación para no admitir que hay mucha inexperiencia en el gobierno para ejecutar ese presupuesto. Pues bien, yo tengo que responder y orientar el programa hacia esa pregunta que estaba. La pregunta es, ¿tiene el gobierno una política de mano firme en el timón para enfrentar la crisis económica que nos advierte el Fondo Monetario? Yo dije, tienen que poner firme las manos en ese timón. José Luis Moncada dijo, no, es que ni siquiera se han subido al carro. Mientras que Mauricio Díaz dijo, no, lo que necesitan es ponerle un GPS al carro para saber hacia dónde van. Perdón. Entonces, así estamos en este asunto. Para nada queremos politizar, por eso me gusta que Mauricio hable, hablando desde la perspectiva estrictamente técnica, pero ante la situación mundial, las advertencias que nos hacen los organismos multilaterales de crédito, inclusive en este evento de otoño se habló mucho del incremento de las tasas de interés para mitigar estos problemas. En uno de los comunicados eso fue lo que vi yo. Pero en Honduras no he visto. Aquí la política es diferente. Aquí el dinero debe ser barato para que la gente obtenga créditos. ¿Nos está dando resultados o eso nos va a complicar más la situación? Mire, la tasa no se fija por decreto, ni por interés ni ideología política. Es porque el propio mercado lo define. Y realmente en Washington lo que nos estaban diciendo, señores, nosotros estamos tomando las acciones, pero ustedes van a hacer un efecto de lo que estamos tomando. Tienen que prepararse para hacerlo. Yo le mandé al productor un cuadro donde dice la tasa... Ya rato lo está pidiendo José Luis ese cuadro. La tasa de política monetaria en Centroamérica, qué países han tomado algunas acciones y cuál ha sido su efecto y sobre todo cómo se va a acoplar en la normalidad. Porque la propia Estados Unidos, la Fed, el 1 y el 2 de noviembre tienen reunión
y van a establecer un nuevo incremento. Ahora, ya no va a ser de 75 puntos porcentuales, sino que va a ser de 50, porque está sintiendo que elevarla tanto no está dando la contribución correspondiente, y eso puede tener un efecto en el tipo en la situación de la recesión que podía entrar a Estados Unidos, que nos afecta a nosotros. Yanni lo decía muy bien, mire, la maquila hondureña está generando 2.000 empleos y está generando producción, pero si no hay demanda porque los inventarios están llenos y los norteamericanos no van a consumir, van a parar de fabricar. Claro, en claro. Estados Unidos hay una recesión y el tema de la remesa, Mauricio, muchos hondureños pueden quedar desempleados. Entonces, esas remesas van a reducirse. Entonces, estos son los efectos que podemos tener y para los cuales el gobierno de la República tiene que tomar decisiones. Mire, ahí está el cuadro de la tasa de política monetaria. Ahí está bien claro Honduras recto, mire. Derecho, sin ningún cambio, ¿verdad? Y ahí está Guatemala, Costa Rica, El Salvador, que se mantuvo, y Nicaragua. Esto es lo que nos refleja. Explíquele bien a la gente para que entienda bien eso. Es que Honduras no tuvo ningún cambio de la tasa de política monetaria, como si lo es el gris, Honduras es el color gris. Exactamente, como lo tuvo los otros países. Eso indiscutiblemente le fija a Honduras una posición en falta de defensa en lo que es el proteger la oferta y la demanda en el país y lo que es el valor de la moneda. Porque no nos engañemos, esto tiene un efecto en la moneda, claro. Renato, cada punto que crece la inflación, crece 0.25 la pobreza. Ese es el tema, sí. Esos son los datos. Sí. Pero la presidenta del Banco Central dice que no tiene mayor efecto. El menor efecto que pueda tener tiene un mayor provecho para los de abajo, porque van a tener capacidad todavía para adquirir. Entonces, en términos generales, para mí particularmente, ese es un tema que hay que reflexionar al respecto. Ojalá que la presidenta del Banco Central traiga los argumentos. Yo tengo el mejor concepto profesional de Rebeca como una economista de prestigio y ojalá que nos explique, porque para los organismos financieros internacionales y para la mayoría de economistas no fue la mejor medida la que el Banco Central tomó de no incrementar la tasa de política monetaria con el concepto de que hay que tener créditos bajos. La tasa de política monetaria no se maneja por decreto, es por oferta y demanda y condiciones que se dan. Pero usted no puede fijarla, sino está introduciendo elementos dentro del modelo y la actividad económica que son hasta cierto punto nocivos. Yanni fue ministro de la presidencia y coordinador de gabinete económico en el gobierno liberal de Manuel Zelaya Rosales. Esa es la importancia de la presencia de Yanni esta mañana. Fue ministro de la presidencia del gobierno de Manuel Zelaya. Fue coordinador del gabinete económico. Y aunque hay gente que no le gusta responder preguntas en base a propuestas hipotéticas, es decir, ¿qué es lo que quiero decir? Yanni, si usted en este momento estuviera en el gobierno, ¿qué estaría haciendo? ¿Qué no hubiese hecho? Pero tengo para primar lo técnico y el conocimiento de Yanni Rosenthal Hidalgo que irme a esta pregunta con rasgos hipotéticos. Muchos de los éxitos económicos de la administración Zelaya, yo he escuchado, se los deben a Yanni Rosenthal Hidalgo. Eso es lo que yo he escuchado, y cuando digo yo he escuchado es que he preguntado. Y las condiciones que venía de los gobiernos anteriores. Como la condonación. Carlos Flores como y la Maduro, condonación. Que traían y arrastraban condiciones de ese tipo. Antes de la pregunta, ¿hubo éxitos económicos? ¿Recuerda Mauricio Díaz en la administración liberal de Manuel Zelaya Rosales? Sí, tal vez no de la dimensión y magnitud que queríamos, pero sí hubieron algunos, por lo menos el tema de estabilidad. Y ese es un punto importante, un poco el tema de reducción a la pobreza, cuestionada en algunos momentos, un poco cierto equilibrio también en el marco macroeconómico, sí mucha queja de que teníamos 3 presupuestos en algún momento, alguna queja también de que el costo del dinero era alto, pero siempre ha sido alto en el país, nunca ha habido un momento maravilloso en esos términos, así como también otras relacionadas con inversión extranjera. Muy bien, ya dicho esto, Yanni, y acépteme la forma como se lo pregunto. Hay de repente mucha
diría la gente, deja de andar haciendo esas preguntas así hipotéticas. ¿Qué hubiese pasado si aquel señor hubiese estado en el gobierno? Bueno, pero tengo que hacerla. ¿Qué estaría haciendo Yanni Rosenthal en la misma posición que tuvo en la administración en la administración liberal de Mel Zelaya? En este momento histórico, donde los organismos multilaterales están llamando seriamente a los gobiernos a actuar con responsabilidad. Esa figura de tomar el timón con mano fuerte es la mejor figura para que todos entendamos, ya sea con educación superior o no, la grave crisis que tiene el mundo y cómo repercute en Honduras. ¿Qué estaría haciendo el señor Rosenthal Hidalgo si estuviese ahí de coordinador del gabinete económico? Bien, en primer lugar, escuché una pregunta antes sobre el desmontaje de la dictadura, ¿verdad? Y nosotros, como Partido Liberal, de hecho, desde aquí, desde la oposición, hemos venido tratando de contribuir con el gobierno. Cuando derogaron todos los fideicomisos, que creo que fue una acción correcta, nosotros, el Partido Liberal en el Congreso, le dijo al gobierno, deróguenlos todos menos uno, no deroguen el de las medicinas, porque ese sí funciona. Y no nos hicieron caso, derogaron el fideicomiso. Y la consecuencia es lo que tenemos hoy, que no hay medicinas en ningún hospital. El segundo caso fue cuando decidieron eliminar InvestH y regresar todos los proyectos que InvestH estaba haciendo a los otros ministerios. Entonces les advertimos, eso requiere que también se reformen los contratos con el BID, con el Banco Mundial, con el BCE, porque ahí hay una unidad ejecutora que está descrita en esos proyectos y entonces los van a bloquear, van a congelar esos proyectos. Entonces háganlo poco a poco. No nos hicieron caso. Eso les impidió también poder llevar a cabo licitaciones durante los primeros meses del gobierno. Ahora recientemente la Secretaría de Infraestructura y Transporte está lanzando más de 1.000 millones de lempiras este mes de licitaciones, porque no ha podido lanzar licitaciones en todo el año por ese cambio. Entonces, el desmontaje de la dictadura es correcto, pero la forma en que se hizo, como dice el dicho, en los detalles está el diablo, pues se han cometido errores que han hecho que el gobierno se trabe o se ponga más lento. Con respecto a la tasa de política monetaria, yo también tengo mucho respeto y admiración por Rebeca Santos. La considero una buena economista. Fuimos compañeros en el gabinete de Zelaya, la ministra de Finanzas. Y entendemos que el Banco Central ha utilizado sus modelos econométricos para pronosticar el impacto que tendría el incremento en la tasa de política monetaria sobre las tasas bancarias. Y han llegado a la conclusión que aunque suban la TPM, no aumentaría las tasas bancarias. Pero sí me ha llamado la atención un cuadro que ustedes presentaron ahí, que no lo comentaron, el segundo cuadro, que es la reducción que ha habido en el dinero que los bancos tienen que tener depositado en el Banco Central. El encaje. El encaje legal, correcto. Entonces, cada banco, el otro cuadro. Cada banco está obligado a depositar una parte de sus depósitos en el Banco Central. Le llaman encaje legal. Entonces, eso sí, no sé por qué lo han estado bajando, porque eso aumenta muchísimo la liquidez en la economía. Y al aumentar la liquidez, pues evidentemente aumenta la inflación. Entonces, eso yo no lo hubiera hecho. Y con respecto a la TPM, pues comprendo que la decisión la hicieron de una forma técnica, en base a sus pronósticos econométricos. El tema del encaje legal no conozco por qué lo han estado reduciendo. Y luego, pues también hay otro tema del tipo de cambio. Ha estado estable en Honduras, más estable que en el resto de Centroamérica. Y ahí está el cuadro, Yanni. Sí, pues si usted mira la columna de Honduras, va a ver que dice que en enero la tasa de encaje era 18 y para agosto ya era 13. Y en Costa Rica, pues más bien ha subido. Y en El Salvador se ha bajado, pero poco. En Guatemala se ha mantenido estable y en Nicaragua también ha bajado un poquito, pero en Honduras es donde ha bajado 5 puntos, ¿verdad? Y eso pues es una cantidad significativa. Entonces, el gobierno tiene pocas herramientas para poder combatir esta situación. Tiene la TPM, que es la tasa de política monetaria, que es la tasa de interés que el gobierno establece como
como una tasa indicadora de dónde deberían estar las tasas en el país. Tiene esta herramienta que es el encaje legal, tiene la tasa de cambio del EMPIRA, o sea, que es política cambiaria, y luego pues las medidas que puede tomar en cuanto a política fiscal. Y las esas inversiones son obligatorias, Gianni. ¿Perdón? Las inversiones obligatorias también. De los bancos, sí, Sí. correcto. Pero digamos que eso es parte o complementario al encaje legal, ¿verdad? Es política monetaria. Pero adicional, pues en cuanto a las medidas que pudiera tomar de política fiscal, también han sido bien expansivas, ¿verdad? El aumento, como dije yo antes, de 33% a un presupuesto en 2 años, nunca había ocurrido en la historia de Honduras un aumento de ese tamaño. Y evidentemente, pues es inyectarle una gran cantidad de recursos a la economía de un solo, y eso ocasiona inflación. Entonces, no estoy seguro si está habiendo una coordinación del gabinete económico. No sé quién es el coordinador del gabinete económico ahora, pero tiene que haber una coordinación entre la política cambiaria, la política monetaria y la política fiscal para que puedan tener el impacto que queremos sobre la economía hondureña. Y, por supuesto, todos queremos una economía que crezca, pero creo que la inflación es más importante contenerla y tiene que tener prioridad sobre el crecimiento económico. Porque si la inflación se enraiza en Honduras y se convierte en algo continuo, después es muy difícil de pararla y se puede convertir en una situación problemática a largo plazo. Honduras tradicionalmente ha tenido alta inflación, pero durante los últimos años ha sido moderada. No baja como en los países del primer mundo, pero alrededor del 4%, que es una tasa históricamente buena para Honduras o aceptable para Honduras. Entonces, yo, si fuera gobierno, le daría prioridad a controlar la inflación más que a lograr el crecimiento. Y una vez controlada la inflación, pues sí enfocarme nuevamente a políticas expansivas que permitan crecimiento económico y especialmente la reducción de la pobreza. Yo quiero señalar que el gran éxito económico del gobierno del presidente Zelaya Rosales, que como bien lo dijo Renato, fue un gobierno liberal, nosotros lo consideramos que el mejor éxito fue la reducción en la tasa de la pobreza. La tasa de la pobreza en los primeros 2 años del gobierno del presidente Zelaya bajó 6 puntos y es la única vez que ha bajado. Y desde entonces ha vuelto a subir y subir y subir y ahora pues está en niveles estratosféricos, ¿no? ¿Coincide Mauricio con Gianni o tiene sus reservas en algunos puntos? Bueno, en el tema de la pobreza hay algunas diferencias. En algún momento nosotros pensamos que se había estabilizado. Luego hubieron algunas investigaciones oficiales que indicaron que había sido reducida en un porcentaje entre 6 y 8%, entendí. Y posteriormente nosotros planteábamos de que creíamos que no había bajado tanto y que tampoco podíamos asegurar que la baja se pudiera producir en los siguientes años. Pero usted se está refiriendo a la administración de Manuel Zelaya en cuanto a los puntos en los que él cuestiona o critica que le ha hecho falta al gobierno actual de la presidenta Castro. Bueno, básicamente en lo que tiene que ver con la tasa de política monetaria, lo que nosotros hemos escuchado es que además de que hay una inflación importada que viene del exterior, la influencia entonces en el costo de los bienes y los servicios de una reducción de la tasa de interés oficial, por darle un nombre en términos populares, tasa de política monetaria, pues no se miraría tanto. De otra parte, tendré que decir algo incómodo, es que nunca ha habido una tasa de interés favorable para la mayor parte de la población. Y si es cierto, el argumento que internamente en Banco Central se plantea y que lo he escuchado, no he tenido una conversación directa, es que esa reducción no sería tan significativa y por lo tanto consideran que se autoneutraliza y efectivamente han corrido, no encuentro la palabra exacta, pero han hecho varios modelos econométricos donde se utilizan varias fórmulas y sienten que el impacto no ha sido igual.
Sí es cierto que en el primer mundo, en donde la inflación siempre ha sido menor, donde la tasa de interés es menor, el nivel de influencia de una reducción de la tasa de política monetaria podría darse. No obstante, en economía todas las medidas son temporales, o la mayoría. Habrá que ver si de aquí en adelante convendrá o no una disposición de aumento o no de la tasa de política monetaria. Es siempre un asunto en donde hay que verlo fríamente, con números, pero de todas maneras, sea lo que fuese, la situación es difícil en todos lados y en nuestro país, especialmente en la comida y en lo necesario, realmente la inflación es extremadamente alta y la tendencia es crecer, no decrecer. Por lo tanto, sí, hay necesidad de hacer control en algunas cosas de política monetaria, de política fiscal. Usted señaló cuál es el tamaño del presupuesto, pero es que es casi la mitad de lo que produce el país, lo que llamamos Producto Interior Bruto. Ese es un asunto que también tenemos que verlo, igual con la calidad del uso del dinero. Si esa calidad no mejora, pues vamos a enfrentar problemas mayores. Miren, y lo otro es que uno sabe que casi todos los temas de debate en el país relacionados, por ejemplo, con la corrupción, la venida de la Sisi, la Junta Nominadora, elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, son temas importantes. Son temas importantes. Pero, es el clima de inversión que no... Correcto, voy hacia eso. Pero yo miro mucho ruido en Honduras y hay veces que un ruido innecesario que repercute en la gente que quiere invertir. Entonces, y algunas veces creo que el gobierno prima ese ruido y ese ruido nos desvía del debate como estos, que son recomendaciones de los organismos multilaterales. Y es que lo estamos viendo, la inflación la estamos sintiendo. El hondureño simplemente la traduce con sus quejas, ya no aguantamos, o piden que se incrementen, que mejoren los salarios, o salen a la calle y dicen, por favor, hagan algo con el precio de la carne, con el precio de los huevos, con el precio de estos productos. Así entiende la crisis mundial la gente en Honduras con la comida. Por eso hablábamos de que al menos aseguremos la comida para los hondureños con políticas públicas ante estas advertencias ya desde ahora y no digamos para el 2023. Y bajemos esos ruidos, muchas veces distractores, ¿no? O qué diría yo, si es una estrategia hacer ruidos y generar ruidos para que nos olvidemos de otros temas como este que estamos debatiendo y presionemos para que hayan políticas públicas claras de cómo mitigar el problema económico mundial y su repercusión en Honduras, no nos toca más que desde aquí, desde estas trincheras, decir a los grupos organizados, a los partidos políticos, a los gremios. Si el gobierno no lo ve así, nuestra obligación es mostrárselo, indicárselo todos los días. ¡Ey! Es cierto, este problema es difícil para Honduras, complejo, hay que resolverlo. Pero ¿qué están haciendo con la comida? ¿Qué están haciendo en el agro? ¿Qué están haciendo con esas políticas para mejorar la producción y garantizar los alimentos para los próximos años? Ahí. Ese es el puntito. Ese es el puntito que escucharé hablar a José Luis Moncada, a Yanni Rosenthal Hidalgo, lo mismo que a Mauricio Díaz Burdet inmediatamente después de estos consejos comerciales. Agosto, nos dice un televidente, agosto según el CIECA, el Sistema de Integración Económica Centroamericana, teníamos una inflación de 10.4 y los alimentos tienen una inflación de 18%, 8 puntos más que la inflación promedio. Por cada 100 lempiras que uno paga por un cartón de huevo, hoy en día se pagan 18 lempiras más. Claro, es que estamos viviendo ese momento. Buen día, me dice Fred Fortín desde Estados Unidos. De lo que yo miro y escucho aquí en USA, la cosa camina para grave. Grandes empresas de la producción despidiendo gente,
ofreciendo bonos para los que se retiren voluntariamente, las grandes empresas de la construcción parando o disminuyendo su producción de viviendas, las cuales de hecho han aumentado en su precio en un 50%. Ventas están muy lentas. Sigue la escasez de materia prima, ya se habla de nuevo aumento al combustible, alimentos. Precios casi lo mismo en los empaquetados, ejemplo, queso, pan, pero menos peso, más pequeño el empaque. Invierto los papeles ya brevemente porque estamos contra el tiempo. Yanni, y en el agro, dice el ministro de la presidencia, admite que hay que apuntarle al agro con políticas claras para mitigar un poco todo esto. Ve luz en el horizonte, ve luz en el camino, ve indicios de que se está haciendo algo en el agro. Bueno, lo que ocurre, Renato, es que Honduras tiene el problema de que los productos que comemos los hondureños no somos eficientes para producirlos. El maíz, el arroz y etcétera. Y lo que sí somos eficientes los hondureños es en algunos productos de exportación, como la palma africana, el café, los camarones, los melones. Entonces, el maíz es más barato importarlo que producirlo aquí. Y por eso tradicionalmente ha ido aumentando el componente importado del maíz. Pero en un momento de seguridad alimentaria, como nos lo ha demostrado ahora la guerra en Ucrania, nos damos cuenta que sí, efectivamente tenemos que incentivar la producción local, aunque no sea la más eficiente. Yo creo que lo más importante para los hondureños es el costo de la vida, el costo de la canasta básica. En cada encuesta que yo veo, cuando le preguntan a las personas cuál es su principal problema, el primero dicen el alto costo de la vida y el segundo la falta de empleo. Entonces, para el gobierno resolver los dos problemas al mismo tiempo es difícil. La prioridad tiene que ser resolver el alto costo de la vida, o sea, bajar la inflación. Y aumentar la producción de alimentos en Honduras, no estoy seguro si va a bajar la inflación porque es más caro producir maíz aquí, por ejemplo, que importarlo, ¿verdad? Entonces no tiene un impacto. Sin embargo, sí hay que hacerlo por temas de seguridad alimentaria. El maíz, además, es el principal alimento del pollo, que se ha convertido en la principal proteína que comen los hondureños, y también el principal alimento de las gallinas ponedoras que ponen los huevos que usted puso de ejemplo, que han subido 18 lempiras del cartón, ¿no? Entonces, el tema del maíz es un tema sumamente importante. Yo creo que también es muy preocupante lo que acaba de señalar su televidente, que usted le dio el mensaje ahorita, porque si de cada $2 que nosotros tenemos de divisas que entran a Honduras, casi uno son remesas familiares y va a haber mucho desempleo en Estados Unidos, pues obviamente las remesas van a bajar y eso va a poner presión sobre el tipo de cambio. Hemos gastado las reservas internacionales en darle préstamos al Ministerio de Finanzas y eso nos pone en una situación compleja si se bajan mucho esas remesas internacionales. En conclusión, la prioridad número 1 de este gobierno tiene que ser parar la inflación para que no siga subiendo el costo de la vida. Eso tiene prioridad sobre todo lo demás. Y no sé si están a destiempo para ahora con el tema de la tasa de política monetaria, o sea, la tasa oficial de interés, como la llamó Díaz Burdett. Me gustó esa forma de llamarla. Pero el gobierno tiene que tomar medidas para controlar la liquidez, para aumentar las tasas, para controlar la inflación y darle prioridad a eso sobre el resto de los temas que estamos tratando de o que está tratando de resolver el gobierno. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Pharmacity, donde encuentras todos los medicamentos que buscas al mejor precio y con la mejor atención. Bueno, son las 57. Ya estamos. Exacto, 15 segundos. Un programa muy interesante y yo creo que reflexivo, tanto Yanni como Mauricio, usted. Hemos tratado de mandar un mensaje claro al gobierno de la República. Están gobernando ya, agarren ese timón, súbanse al carro, definan quién va a conducir ese vehículo, pero denos estabilidad. Den que la economía hondureña, que el inversionista nacional y extranjero pueda superar las incertidumbres y Honduras pueda superar esa crisis mundial. Y hay que cuidar el capital invertido, hay que cuidarlo, que no se nos vaya, porque yo tengo informes de que algún capital se está yendo.
Hay que luchar por mantener ese capital, no solo por atraer, sino por mantener el que ya tenemos. 15 segundos, por favor, Sí, Mauricio. Muchas gracias. Es bueno pensar en la necesidad de construir diálogos, consensos y propuestas conjuntas. Ahora podemos hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Y sí, muchas gracias.